No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X González. Y ya impusieron a la señora Xóchitl. Xochilmanía, ¿no? Xochilmanía. Creo que el tema es el fenómeno Xóchitl y creo que es real. No es algo, creo que inventado o imaginado. Xochitl Gálvez es el factor sorpresa en la política mexicana. Ha sido pues muy evidente el fenómeno Xóchitl en la conversación pública, en la conversación en análoga, en la conversación digital y no solo en las cúpulas de poder. Quieren volver a engañar con eso, pero no, ya la gente no se deja. Y me están inflando, ¿no? Pero no levanta, no van a levantar, porque son otros tiempos. Ya la gente está muy consciente, muy consciente. Hay que hablar de Xóchitl Gálvez. El fenómeno de su ascenso político es en verdad extraordinario. Las manifestaciones de solidaridad se fueron convirtiendo en un fenómeno político. Se desató una oleada de furor por Xóchitl. Es cierto que la derecha electoral en México está resurgiendo como el ave fénix de entre las cenizas, que está cobrando nuevamente fuerza electoral después de haberse encargado 5 años de perderla. ¿O será que por fin las oligarquías y los consorcios mediáticos se pusieron de acuerdo sobre cuál sería una o un candidato que quieren impulsar? Bienvenidas y bienvenidos, esto es En Re. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga y les traemos los últimos acontecimientos de México, en donde hoy por hoy estamos viendo a una derecha que se intenta reaglutinar en torno a un nuevo proyecto político al que le han puesto Frente Amplio por México, y vimos pues varias cosas. Por un lado, que arrancaron este proyecto con su anuncio de una manera, por decirlo menos, accidentada, en medio de decepciones, de desbandadas, de rupturas al interior de quienes conforman esta alianza. Y por otro lado, y a partir de cierto momento, vimos como claramente los medios corporativos empezaron a inflar una de las aspirantes que están por la candidatura de una manera al unísono, digamos, con cierto perfil también. Entonces, ya les habíamos hablado el episodio pasado de cómo esta derecha se aglutina y se reaglutina con nuevos grupos que van cambiando de nombre, pero un poco son lo mismo. El Va por México, el Sí por México, hoy son el Frente Amplio por México, y vamos a ver rápidamente de qué se trata este frente. El pasado 26 de junio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional anunciaron la creación del Frente Amplio por México, una nueva cara de la fallida alianza Va por México, Sí por México, entre muchas otras, que no han logrado derrotar o siquiera agrietar a la alianza Juntos Haciendo Historia, de la cual el partido en el gobierno, Morena, forma parte, y que apenas en 4 años gobernando ha logrado conquistar en las urnas la gubernatura de casi la totalidad de los estados del país, 23 de 32. El Frente Amplio por México, o ya coloquialmente desde hace varios años llamado PRI-PAN-RD, han puesto todos sus esmeros en convencer a las y los mexicanos de que cerrando filas lograrán la victoria presidencial en el 2024. Para ello, han resucitado de la ultratumba política a referentes de la edad de oro del neoliberalismo mexicano. En apenas unos días, la pasarela en búsqueda de la presidencia fue nutrida, circulando uno tras otro, llegando hasta 33, de los cuales en un primer filtro quedarían 13,
entre ellos el histriónico diputado federal panista Santiago Krill, ex jefe de gobierno de Vicente Fox. Ciudadano Santiago Krill Miranda, en su representación Marco Humberto Aguilar Coronado. El diputado de ultraderecha acusado de violencia en razón de género, Gabriel Cuadri, el perredista y exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien por cierto se encuentra inhabilitado para ocupar cualquier cargo público o de elección popular al haber presentado a destiempo su declaración patrimonial al abandonar el cargo, también acudieron a registrarse. Al igual que el policía inactivo Sergio Iván Torres, quien dijo juntará 150,000 firmas con el solo apoyo de uniformados y expolicías. Además, acudieron a la cita opositora la expresidenta del PRI, Beatriz Paredes, y otros tantos desconocidos en la vida contemporánea de México que se sumaron a la ola. Sin duda, uno de los casos de cinismo mayores corrió a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, hoy prófugo de la justicia, acusado de vinculación con el crimen organizado, lavado de dinero y fraude fiscal, quien envió a sus familiares a efectuar los trámites para contender a la presidencia, asegurando que su caso se trata de persecución política. Hay otros y otras tantas que decidieron retirarse de la contienda aun cuando no iniciaba formalmente por considerar antidemocrático el procedimiento. Tal es el caso de la ultraderechista Lili Telles, el empresario colega de Claudio X, Gustavo de Hoyos, y el senador panista Germán Martínez, entre otros. Sin embargo, llama especial atención la candidata Xóchitl Gálvez, actual senadora y exfuncionaria que pudo haber incurrido en conflicto de interés y de quien los medios van construyendo un claro liderazgo hasta hace unas semanas inexistente. Sin embargo, las críticas hacia ella no solo han venido de las izquierdas, también de los propios miembros del Frente, por ejemplo, del panista Jorge Luis Preciado, quien también busca la candidatura de la oposición. Este declaró tras su registro como candidato que hay una clara cargada, es decir, apoyo hacia Gálvez, diciendo que algo huele mal y no es normal. Mientras otro personaje que buscará la presidencia por el frente opositor, el priista Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, sugirió que Xóchitl era una telecomedia e incluso Beatriz Paredes hizo lo propio. Una mujer que viene de cuna indígena, eso le da unas ventajas. ¿Cómo se siente una mujer como Beatriz Paredes con la trayectoria que tiene frente a esos valores que hoy se están destacando de Xóchitl Gálvez? Mira, me da gusto, son valores importantes. Yo también vengo de cuna indígena, lo que pasa es que no lo uso en el discurso. Nunca lo he usado. Soy tlaxcalteca. No voy a poner a competir el ADN. Esta no es una competencia de ADNs. No me parece. Respeto a Xóchitl y no voy a entrar en un juego de comparaciones. Por último, fuera del frente no solo estará el nuevo partido Congruencia por México, al que recientemente huyeron los priistas inconformes con su controversial dirigente Alito Moreno, de quien se difundieron audios comprometedores en meses recientes. También estará la ultraderecha, apoyada por personajes como Donald Trump, representada en el actor Eduardo Verástegui, quien a su vez ya ha reconocido en la senadora, también de ultraderecha Lili Telles, una posible compañera de coalición. Bueno, ahí está esta radiografía de lo que es el Frente Amplio por México, pero vamos a detenernos el día de hoy en una figura que es esta suspirante a la que están inflando claramente desde los medios de comunicación, ciertas opinologías y ciertos personajes que aparecen también en los medios. Una aspirante que pues es desparpajada, tiene cierto perfil y que se está tratando de vender de cierta manera también como una persona defensora de causas sociales, de causas populares, donde se está acentuando su origen indígena, como si se pudiera transferir el origen a la defensa de esta causa. Eso es lo que últimamente estamos viendo y lo vamos a ir desmenuzando, pero si quieren, para que tengamos un punto de partida, vamos a ver cómo ella misma, estamos hablando de Xóchitl Gálvez, actualmente senadora, ella misma se autodescribe y partiendo de ahí, luego vamos a ver quién es Xóchitl Gálvez. Tantas vueltas, ni nos ofendamos ni hablemos de la derecha. Por cierto, señor diputado, yo provengo de la Liga Obrera Marxista, soy trotskista de origen y su servidora ha trabajado durante muchos años. Bueno, ahí está, esta es la forma en que ella se describe, trotskista
defensora de la causa indígena, pero como sabemos, una cosa es lo que uno puede decir, una cosa es el discurso y otra cosa muy distinta son los hechos, y nos vamos a ir a los hechos de la historia de Xóchitl Gálvez, que es una persona pública en donde, bueno, yo diría de entrada que, y esto es importante por la forma en que ahora la quieren vender como una persona independiente o una candidatura independiente apartidista, hay que decir en primer lugar que toda la trayectoria política de Xóchitl Gálvez se ha dado de la mano del Partido Acción Nacional, que es el partido de derecha en México. Pero bueno, eso no es lo único, Alina. Pues mira, aquí Xóchitl Gálvez irrumpe en la escena desde hace unas cuantas semanas, porque realmente dentro de México estábamos más acostumbrados en verla en memes, en videos, ¿no? Cosas graciosas, vestida de dinosaurio, etcétera, etcétera. Pero resulta que todos estamos hablando de Xóchitl Gálvez, una ingeniera de formación, una empresaria de convicción y de vez en cuando legisladora, no más que por hobby que por otra cosa. Ella es originaria de Tepantepec, Hidalgo, se desenvolvió como directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el foxismo, jefa delegacional de la actual alcaldía Miguel Hidalgo y senadora del Congreso de la Unión. A lo mejor eso nos dará algunos rubros, algunos pincelazos de su trayectoria, bien lo mencionas, una cosa es el discurso e incluso la trayectoria, pero en donde les invitamos a hacer una radiografía es a conocer a Xóchitl Gálvez a través de los contratos, que eso dice más que otras palabras. ¿Dónde están esos contratos? ¿Dónde se sitúa realmente esa convicción de quien hoy aspira a la presidencia de México? Así que les preparamos esta cápsula que veremos a continuación. Nacida en Tepantepec, Hidalgo, Xóchitl Gálvez se formó como ingeniera en computación y en 1992 fundó la empresa Hi-Tech Services, mientras en 1998 fundaría OMEI, filial de la primera según su propia página web. Ambas beneficiadas con múltiples contratos a partir de la gestión de Vicente Fox, en algunos momentos significando un claro conflicto de interés, pudiendo esto incluso explicar exabruptos como encadenarse una silla en un desespero por no perder estos millonarios privilegios. Veamos. Durante la administración de Vicente Fox, Xóchitl Gálvez asume en el año 2003 el cargo de directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, periodo en el cual su empresa comienza a recibir contratos. Sacaron hace unos días esto de los contratos millonarios y sobre todo lo que tiene que ver cuando fuiste comisionada nacional por el desarrollo de los pueblos indígenas. Esos 2 años que todavía fuiste comisionada, ¿la empresa donde participa tu esposo sí recibió contratos del gobierno? Millonarios no. Fueron 14 pequeños contratos de mantenimiento. No rebasa el total de los 14 contratos el 1.600.000 pesos. Él no podía venderme nada a mí, pero sí le podía vender a otras instancias. Pueden solicitar las bitácoras en la Comisión Nacional del Agua y son trabajos que se ejecutaron. Y los contratos que gané de 2007 a 2015 son absolutamente legales porque los he licitado. Yo nunca negué que fue una empresaria. Sin embargo, Xóchitl Gálvez miente. Los contratos no fueron licitados. De acuerdo a los documentos dados a conocer por el portal En la Política, los contratos fueron dados por adjudicación directa, llegando al 1.017.000 pesos durante el periodo foxista. Sin embargo, su otra empresa, OMEI, con RFC OME 980506EF7, obtuvo contratos por 4.485.809 pesos. Hi-Tech Services fue contratada por la Subdirección General del Agua para suministrar un sistema de monitoreo e iluminación de los baños generales de la planta baja de su edificio, instalar lectores de proximidad y accesorios en el cuarto de control y helipuerto, entre otros servicios. OMEI, su otra empresa, hizo lo propio. Dotó de mantenimiento al inmueble e inmobiliario de Conagua e incluso, aunque no estaba en su ramo, obtuvo un contrato para hospedar y alimentar a 1.650 personas que participaron en la etapa final nacional de los 11º Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales realizados en Cancún. Ambas empresas, con sede en Avenida Nuevo León 254 en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México, no solo se beneficiaron en el foxismo, también lo hicieron con la administración de Felipe Calderón. Hi-Tech Services fue contratada para dar soporte técnico al edificio de la Lotería Nacional, actualizar el software del Fondo de Cultura Económica, otorgar servicios de consultoría al Instituto Mexicano de Seguro Social, realizar diversos servicios a la Comisión Federal de Electricidad y hasta certificar
la residencia oficial de Los Pinos como un inmueble verde, este último servicio costando $500,000 de pesos. Durante el sexenio calderonista sumó 9.921.079 pesos a su bolsa. Gálvez logró obtener cuantiosas cantidades en el Calderonato a pesar de que la Secretaría de la Función Pública publicara en el Diario Oficial de la Federación una circular que pedía a todas las dependencias abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con OMEI, debido a que se le había impuesto una sanción que no había cubierto, desbloqueando esta sanción a finales del sexenio. Vino entonces el peñanietismo, sexenio en el que High-Tech Services realizó la instalación de aire acondicionado, introdujo cableado y otorgó mantenimiento a la fibra óptica en el edificio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mientras OMEI también registró beneficios en ese mismo edificio al cobrar por operación y mantenimiento de los sistemas inteligentes e implementación de cableado para voz y datos, obteniendo ambas empresas la cuantiosa suma de $16.885.141 pesos, mientras Gálvez ya fungía como jefa delegacional de la hoy Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Y tal vez recuerden el episodio donde Xóchitl Gálvez encadenó a una silla en la sede alterna del Senado para que éste no sesionara el pasado mes de mayo del año en curso, cuando se aprobarían una serie de reformas legislativas. Especialmente llama la atención sus posturas en torno a una reforma al Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, propuesta que buscaba un nuevo proceso para la selección de los comisionados y que estos pasaran de ser 3 en lugar de 7. Es una payasada de esta Xóchitl Gálvez encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo, es una payasada. ¿Para qué es? Porque ella está en campaña, porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Lo que pasa es que el PAN no lo ha tomado en cuenta para ello. El motivo real de este episodio, de nuevo, son los contratos. Era comprensible que Xóchitl Gálvez decidiera encadenarse y hacer malabares para que el Senado no sesionara cuando sus empresas High-Tech Services y OMEI tuvieran un gran negocio con el INAI. Por adjudicación directa, High-Tech Services obtuvo 2 contratos por $237,600 pesos, mientras OMEI obtuvo 9 contratos por $31,972,778 pesos. Defendamos al INAI, defendamos autonomía. Entendamos que el INAI no es un opositor, sino un elemento fundamental en un sistema democrático. No permitamos que se convierta en un instrumento de intereses políticos. Pero no todo culminó en los sexenios panistas y priistas. De acuerdo con la revista Polemón y el mismo sitio web En la Política, Xóchitl también logró colarse en la administración obradorista. La empresa OMEI obtuvo contratos con Banobras, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por un monto de $8,673,000 pesos, mientras High-Tech Services suscribió 2 convenios con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación por $432,870 pesos. Del erario público de la administración obradorista ha obtenido $9,105,767 pesos. De estos millones, ni un rastro en su declaración de situación patrimonial entregada al Senado de la República el 27 de mayo del 2022. Y por no dejar pasar, OMEI, filial de High-Tech Services, ha hecho contratos públicos a través de representantes legales que se manejan por carta poder, impidiendo que aparezca el nombre de Xóchitl Gálvez, el de su esposo o incluso el de sus sobrinas, hijas de su hermana presa acusada de secuestro. En el registro quedan algunas excepciones, como en 2018, cuando sí apareció el nombre de su sobrina María Fernanda Flores Gálvez en un contrato establecido con el INAI. Mi hermana tiene 3 años en la cárcel. Yo me hice cargo de sus hijas porque me tenía que hacer cargo de ellas, estaban solas. Por último, fue su insistencia en entrar a la conferencia matutina presidencial conocida como La Mañanera, que por cierto varios sectores de la derecha han buscado que se cancele, lo que la catapultó al escenario nacional e internacional. Un amparo que logró gracias a la asesoría gratuita de litigio estratégico, despacho jurídico del cual Claudio X es consejero. En resumen, la candidata hoy inflada por medios de comunicación y oligarquías ha sido beneficiada en los últimos 18 años con contratos por más de 64 millones de pesos, aun cuando en varios momentos de establecerlos fuera servidora pública.
Esta es también la trayectoria de Xóchitl Gálvez, que no figura en los grandes medios corporativos. Bueno, ahí está una de las facetas de las que se ha hablado poco de la trayectoria de Xóchitl Gálvez y de lo que ha sucedido con ella como funcionaria pública, que esto es importante, no estamos hablando de cualquier persona. Pero no solo es Xóchitl Gálvez, la actual senadora, sino también quienes están detrás de Xóchitl Gálvez. Tampoco es solo el PAN, hay que decirlo. En los últimos días el presidente señaló la manera, y creo que lo hizo de una manera muy atinada, el presidente López Obrador señaló la manera en que los partidos políticos dentro de esta alianza se han venido desdibujando y han sido absorbidos por otra serie de grupos y de figuras de los que pues nada más la más visible es Claudio X González, un personaje del que ya hemos hablado aquí con anterioridad. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente en los últimos días sobre cómo se fraguó esta candidatura. Todo es una faramalla. Quienes escogen, pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X González. Ese es el gran elector. Bueno, pues ahí está, Oscar. ¿Qué elementos tendríamos, además de pues la propia intuición de que esto de lo que habla el presidente, pues realmente está ocurriendo? Sí, yo creo que es absolutamente cierto. Xóchitl Gálvez creo que es la mejor representante de la oposición de derecha que tenemos en México por una razón, ¿no? Es una política que siempre ha jugado igual que la derecha a la simulación. Pretende ahora decir que es una candidata del pueblo, cuando nunca ha hecho nada por el pueblo, en los pocos espacios o muchos que haya tenido como funcionario o servidora pública, y en realidad ella lo que ha hecho es votar todas las iniciativas de la derecha, a favor de la derecha, aunque hoy diga que ella directamente nunca ha votado eso, ¿no? Se ha querido deslindar de toda esa parte y se pretende vender como candidata ciudadana. Pero creo que el dato más clave, crucial de cómo se da la candidatura, yo quisiera aquí dar una pequeña exclusiva porque no lo he leído en ningún otro lado y hay información que he tenido en donde se señala que Xóchitl Gálvez efectivamente fue una política que se reunió hace pocas semanas con un grupo de empresarios mexicanos en Miami. Y en esa reunión a Xóchitl Gálvez le hicieron saber ahí que ella era la candidata, que ella iba a ser la candidata, que no iba a ser Santiago Krill, el panista Santiago Krill, ni ningún otro candidato, sino que iba a ser ella, ¿no? ¿Y cómo se produjo ese dedazo de la derecha, como le llamamos en México, a una designación cupular? Pues se produjo en una reunión de petit comité entre algunos empresarios que estuvieron ahí, entre otros, un personaje a quien se le conoce como el Diablo Fernández, que es el dueño de una de las más grandes empresas, FAMSA, en nuestro país, que en algún momento determinado, al principio del sexenio, durante la campaña incluso del presidente López Obrador, llegó a decir que iba a gastar todo el dinero del mundo y que se podía gastar toda su fortuna para evitar que llegara López Obrador. De ese tipo de empresarios que se reunieron con ella ahí en Miami, es la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no? Y un ejemplo muy bien de todo esto, de esa vinculación que tiene con empresarios, es que, por ejemplo, Xóchitl empezó a trabajar su promoción personal a raíz de querer ir a la conferencia mañanera que encabeza el presidente López Obrador, como una manera de promocionarse, empezar ahí a dar su lanzamiento político, ¿no? Y como no pudo acceder, se asesoró de un grupo de abogados empresariales que forman parte de un grupo que se llama Litigio Estratégico, ¿no? En donde están pues empresarios que han presentado muchísimos amparos en contra de iniciativas y leyes impulsadas por el presidente López Obrador. Es decir, es como el despacho de la derecha, ¿no? De la cúpula de la derecha. Y este despacho le hizo un amparo a Xóchitl para que pudiera ingresar a la conferencia mañanera.
que ella misma lo ha dicho, pues fue gratuito, le dieron una asesoría gratuita, ¿no? O sea, como me imagino porque que ella no tenía para pagar $1,000,000 de pesos. Exacto. Dijo, ¿no? Entonces le hicieron el favor Exacto. de darle una asesoría gratuita como a cualquier ciudadano de a pie. Exactamente, ¿no? Me imagino que el litigio estratégico le da asesoría gratuita a toda la gente, ¿no? ¿Quiénes están en este despacho? Es importante decirlo, ¿no? Bueno, hay gente que está directamente vinculado con el sector empresarial y sobre todo con las cúpulas. Está Luis Azali Harfuch, que es el consejero presidente. Está, como lo señalaste muy bien, Claudio X González, ¿no? Que es el personaje que está moviendo todos los hilos ahorita del PRI, del PAN y del PRD, que es la derecha mexicana. Otra consejera, Claudia Aguilar Barroso. Gustavo de Hoyos, que es el que formó un grupo que se llamó Frena, que pues resultó un fracaso, pero fue el principal grupo de derecha que quiso empezar a formar para hacerle manifestaciones al presidente ahí en el Zócalo, y que van 40 personas nada más. Está otro personaje muy importante, que es Fernando Gómez Mont, que es un tradicional miembro de la derecha vinculado a personajes como Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Fue secretario de Gobernación y ha sido un abogado que ha litigado todo a favor de los grupos privilegiados en este país, ¿no? Luego también está José Mario de la Garza, Miguel Carbonell, en fin, son algunos nombres de este grupo estratégico que ha apoyado a Xóchitl Gálvez en todos sus arranques, digamos, ahorita políticos para ser la candidata presidencial de la derecha en México, ¿no? Es solo un pequeño retrato, ¿eh? Un pequeño retrato que además no es nuevo, ¿no? O sea, no deja de llamar la atención. Ahora que mencionas a Diego Fernández de Ceballos y, por ejemplo, a Fernando Gómez Mont, que está en este despacho de abogados, son dos personajes que estuvieron presentes en una fiestecilla emblemática del propio Diego Fernández de Ceballos en 2016, que fue una fiesta en donde acudió toda la oligarquía, o sea, parte de este empresariado que pues prácticamente es dueño de México, junto con funcionarios que así lo permitieron y que estuvieron ahí, y Xóchitl Gálvez los grabó toda la fiesta y luego además la presumió como diciendo: miren cómo ya soy parte de este universo. Es importante, creo que nos detengamos ahí, Oscar, para ver quiénes estaban ahí y para quienes nos escuchan, qué representan estos personajes. Sí, ese video que grabó Xóchitl Gálvez, como bien dices, Azul, es el mejor autorretrato de quién es Xóchitl Gálvez y a qué grupo político pertenece y ha pertenecido, por mucho que hoy se quiera vender como independiente. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Bueno, vamos a empezar diciendo que estaba un personaje que se llama Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, ¿no? Que en 1988, cuando era consejero electoral por el Partido Acción Nacional, fue el que dijo que se cayó el sistema. O sea, no lo dijo Manuel Bartlett, fue él el que dijo que se cayó el sistema. Y en los días posteriores, a pesar de saber y que había dicho que se cayó el sistema, y a pesar de saber que Salinas de Gortari había llegado por la vía del fraude electoral, él encabezó la negociación para firmar lo que se llamó entonces una carta de intención, mediante la cual el PAN reconoció a Carlos Salinas como presidente y le dijo que le iba a dar el beneficio de la duda para que se legitimara en el ejercicio del poder. ¿Qué significaba esto que decía Diego? Significaba el inicio de las concertaciones, de los acuerdos entre Salinas de Gortari y el PAN para darle gobernaturas al PAN. Esa fue la condición que pidió y eso lo encabezó Diego. Diego estaba en esa fiesta, estaba muy feliz y muy contento. Era su fiesta. Era su fiesta, ¿cómo no? 75 años. Oye, pero además ese fue el principio nada más de esa relación, porque luego si nos acordamos, en 1994 él fue candidato y también ahí hubo un cochupo donde se creció él electoralmente, mediáticamente, para luego bajarse y que volviera a quedar el PRI, y a cambio, pues el PAN empezó también a inundar la Procuraduría, el sistema judicial, ¿no? El Poder Judicial, en fin. O sea, esa relacioncilla. Diego es todo un personaje, ¿no? Es todo un personaje de la corrupción en México. Eso no hay vuelta de hoja. Y es abogado también, ¿no? Ha obtenido infinidad de beneficios con jueces y con ministros de la Suprema Corte, litigando pleitos particulares y usando su influencia como tráfico de influencia para que le den sentencias favorables, donde ha ganado miles de millones de pesos, ¿no? O sea, el jefe Diego le decían la ardilla en los tiempos de Salinas porque no se bajaba de Los Pinos, que es la casa presidencial, ¿no? Ese es Diego, es el que estaba ahí en la fiesta para empezar, ¿no? Para empezar. Sí, otros panistas como Felipe Calderón, el ultraderechista
expresidente de México, ¿no? que ganó por la vía del fraude, que le arrebató la presidencia a López Obrador por la vía del fraude en el 2006, ¿no? En un fraude clarísimo. Obviamente no podía faltar esa fiesta el expresidente de México y jefe un poco de todo este grupo, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que también estaba muy contento y feliz en esa fiesta. El que fue candidato presidencial del PRI, que perdió contra Andrés Manuel López Obrador, el priista José Antonio Meade, ¿no? Estaba Ricardo Anaya, otro panista que hoy está prófugo de la justicia y que encabezó la reforma energética y al grupo que recibió millones de pesos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, ¿no? En el 2013, en la Cámara de Diputados. Estuvo Porfirio Muñoz Ledo, que se codeaba con la izquierda y se codeaba con la derecha y le encantaban también este tipo de fiestas, ¿no? Era bohemio de corazón. Estaba Carlos Slim, el principal empresario de este país, que se ha hecho rico de la noche a la mañana gracias a la concesión que Carlos Salinas de Gortari le dio para tener teléfonos de México, ¿no? O sea, creo que el principal robo a la nación después del Fobaproa en este país se llama la concesión que le dieron a Carlos Slim. También estaba el contrincante de Carlos Slim en el pleito por Telmex, Roberto Hernández, que tuvo como premio de consolación cuando no le dio Salinas teléfonos de México, pues le dio el Banco Nacional de México, que en ese momento era el banco número 1 del país y después fue desplazado por Bancomer, ¿no? Estaba también Luis Carlos Ugalde, un personajazo, ¿no? Que aquí en México conocemos como el señor del fraude precisamente en el 2006, ¿no? Un empleado de una maestra que llegó a controlar y a ser gran cacique en México del sindicalismo, el Bester Gordillo, que fue protegida de Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari la puso cuando quitaron a Carlos Longitud Barrios en el 89 en el sindicato de los maestros y que usaba todos a los maestros comisionados y el aparato del maestro para que intervinieran en las casillas para controlar el voto en distintas elecciones, ¿no? Estaba otro personaje, bueno, que después fue secretario de salud en el sexenio pasado, Salomón Chertorivsky, con Felipe Calderón. Que hoy lo tenemos presente, ¿no? También. Sí, que ahora se ha cambiado de partido y dice que quiere ir por Movimiento Ciudadano, ¿no? En fin, estaban otros periodistas consentidos de los privilegiados de este país, como Raimundo Riva Palacio o Ciro Gómez Leiva, ¿no? Es decir, fue una fiesta maravillosa que pinta de cuerpo entero el grupo político que ha escogido Xóchitl Gálvez para desarrollarse en la política, ¿no? Bueno, pero aún así, digo, esto ya lo vemos la trayectoria, vemos los personajes, los grupos con los que ha escogido Xóchitl Gálvez estar políticamente, digamos, e ir haciendo su trayectoria. Y sin embargo, hoy estamos viendo toda una construcción mediática que dista mucho de reflejar lo que realmente ha sido Xóchitl Gálvez. Pues mira, yo creo que me voy a quedar siempre muy corto y podemos hacer muchos programas sobre el tema mediático y Xóchitl Gálvez porque pues emergen varios de los mismos procesos que hemos visto en toda América Latina a través de redes sociales, medios de comunicación, salen los mismos ejes corporativos a inflar a un personaje que, insisto, hace tan solo unas semanas era motivo solo de memes, solo de burlas, ¿no? Que realmente no pintaba dentro del escenario político. Y ahora vemos que aunado a toda esa maquinaria e infraestructura de la derecha, de las oligarquías internacionales, desde Miami, desde la Ciudad de México, que son las mismas también que operaron por Bolsonaro, que operaron por Rodolfo Hernández en Colombia contra Gustavo Petro, etcétera, etcétera. Vemos cómo es que se suma el factor de que hoy la sociedad ha virado tanto a la izquierda, que tienen que reivindicarse de izquierda personajes que identificamos de lleno con todo esto que han mencionado ustedes dos en la derecha. Y ese es Xóchitl Gálvez diciéndose ahora leninista, trotskista de izquierda, al igual que el otro candidato, Santiago Krill, que se asumen de izquierda dentro de la derecha, una cosa rarísima. Pero vemos en ese actuar de los medios de comunicación a través de redes sociales, sus personajes, sus voceros, como en los propios titulares de los medios, en radio, televisión. Ahora resulta, ¿no?, que por ejemplo personas como la escritora Guadalupe Loaesa dice: bendita Xóchitl, apareciste como la Virgen de Guadalupe cuando más te necesitábamos. Y si no es suficiente, nos empezó a bombardear en su cuenta de Twitter con un montón de cosas de Xóchitl que dice: pero hete aquí,
que aparece una mujer sonriente, libre, dicharachera, inteligente, súper informada, no milita en ningún partido, es indígena, cree en las energías limpias y en la energía solar, pero sobre todo una mujer muy entrona que ha sabido enfrentar muchos retos. Y me detengo en esto que ya mencionabas tú, Azul, la parte de no milita en ningún partido. La tratan de hacer parecer como una outsider, por fuera del régimen, por fuera de los partidos políticos, del sistema, del establishment, que también es una de esas estrategias de la derecha a nivel internacional. Así nos vendieron en su momento a Vicente Fox como el outsider, así vendieron a Donald Trump como el outsider, así vendieron a muchísima gente dentro de las izquierdas o incluso fuera del sistema, como los Juan Guaidó, ¿no? Incluso después este factor de lo indígena, más allá de que no venimos aquí a cuestionar si sí o si no es indígena, cómo lo utilizan o incluso el idioma, porque Xóchitl Gálvez en los últimos días incluso habló, ¿no?, en náhuatl, recordándome un poco a una Dina Boluarte golpista, tratando de generar esos discursos, ¿no?, de satisfacer las narrativas mediáticas, más allá de que justo quienes hemos impulsado desde la izquierda esa noción de la inclusión, ahora imagínense, ¿no?, qué tanto ha virado a la izquierda el discurso en defensa del territorio, de los derechos humanos, de los pueblos originarios, que hoy, contrario a hace 10 años, están reivindicando esas características cuando los pueblos originarios no tenían cabida dentro de ningún proyecto de nación. Entonces, eso es muy importante, sin dejar el Financial Times, que también viene a decir que una outsider amenaza con sacudir la carrera presidencial, personajes además de ultraderecha que coincide con esto de Miami, Andrés Oppenheimer, publicando en el Miami Herald, ¿no?, en el Heraldo de Miami, que la senadora Xóchitl Gálvez, una mujer de ascendencia indígena, tiene una historia formidable que contar. Ella es la candidata de la oposición que el presidente López Obrador es lo que más teme porque destruye su narrativa, ¿no? Entonces, esos son hoy los titulares de los grandes medios de comunicación. Insisto, me quedo cortísima porque esto le sumamos la constante campaña paralela que hay en contra de la Cuarta Transformación, como en el caso de esta revista donde está Beatriz Pajés, una de las principales también opositoras hoy, que se ha colado, ¿no?, entre los medios, esta revista de Siempre, en donde titulaba en su portada, AMLO crea condiciones para un magnicidio, ¿no? O sea, con cero fuentes, con total irresponsabilidad. Entonces, está el fenómeno de Xóchitl Gálvez por un lado, del otro los constantes ataques que denunciamos aquí todo el tiempo, mediáticos, totalmente irresponsables, con discursos de odio, golpistas absolutamente. Y bueno, nada más yo cerraría que pues ni outsider ni mucho menos, ¿no?, Xóchitl Gálvez, incluso insistir, y sobre todo para la gente que nos ve fuera de México, que es del PAN, ha hecho su trayectoria en el PAN, que es fundamentalmente un partido cuya trayectoria se ha basado no solo en tener las raíces nazis, ¿no?, del PAN, que varios autores han descrito en varias ocasiones en varios libros, sino que además es el partido por excelencia en contra de los pueblos originarios, en contra de las mujeres, en contra de todos esos derechos que hoy quieren enarbolar. Y recordaría algunos de sus máximas frases o momentos, ¿no?, incluyendo al propio expresidente Vicente Fox, que es en donde ya vimos que se monta en esa ola Xóchitl Gálvez. Recordaremos en el 2006 en Mazatlán, Sinaloa, diciendo que el 75% de los hogares del país tenían una lavadora, pero no de 2 patas o de 2 piernas, sino metálica, ¿no? Carlos Abascal, quien fuera secretario de Trabajo también del gobierno de Vicente Fox en 2001, dijo: las mujeres también son seres humanos, el trabajo del hogar es el medio de realización plena de la mujer, ¿no? Y bueno, la lista de los panistas también me quedaré muy corta, pero ese es el partido que hoy está posicionando, ¿no?, desde estas narrativas a una mujer indígena, trabajadora, que viene desde lo más bajo y que hoy está representando el éxito en todas sus facetas. Y es interesante porque en el momento en el que el presidente López Obrador desnuda esta situación o este verdadero perfil de Xóchitl Gálvez, el propio PAN y toda la derecha con lo que sale es con que es un ataque misógino, ¿no? O sea, como trata... Exacto. Administraciones, todos viniendo de ellos, además. Bueno, creo que bueno, queda muy claro quién es este personaje,
Pero también queda muy claro que no hay un mal cálculo desde el punto de vista de la derecha de por qué construir un perfil como el de Xóchitl Gálvez en este momento. Es decir, hay una lectura del electorado, hay una lectura de la población mexicana en donde ésta se ha movido a la izquierda claramente, y entonces no pueden contender desde la oposición, desde otro lugar, y hacen esta construcción. Para cerrar, a mí me gustaría que me dieran su punto de vista sobre finalmente esto va a pegar, no va a pegar, qué es lo que va a pasar con esta Xóchitl Gálvez, con una Xóchitl Gálvez en este contexto de una sociedad altamente alfabetizada políticamente. Yo creo que está condenada al fracaso por varias razones, porque creo que los mexicanos y los ciudadanos de este país tienen muy claro que Xóchitl Gálvez ha sido parte de ese partido que ha votado en contra de todos los proyectos populares. Es decir, votó en contra de su partido, el PAN, votó en contra de las pensiones para adultos mayores. Votó en contra de todos los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, de todos, o sea, todo lo que ha significado ayudar a la gente en este país, impulsado por el presidente López Obrador, lo ha votado el partido en el que milita Xóchitl Gálvez en contra de apoyar a los discapacitados, en contra de apoyar a los indígenas con el programa Sembrando Vida y a las comunidades indígenas de este país. Es un representante que creo que hoy la gente tiene muy claro a qué intereses ha servido, ¿no? Su historial está lleno precisamente de decisiones en contra de la gente. Entonces, pues es un intento de la derecha por otra vez lo mismo, simular. Pero hoy creo que la gente ya no se los compra, ¿no? Bueno, yo creo que con todo este resumen que pretendemos hacer en este espacio, pues espero se haya logrado, ¿no?, visualizar un poco esta radiografía del conflicto de interés que representa una Xóchitl Gálvez enriqueciéndose como funcionaria, que ha tenido incluso que dejar sus compañías en manos de su esposo para que no salga su nombre, una mujer que milita en un partido que contradice absolutamente todo lo que los medios están queriendo decir, una mujer que realmente no tiene, ¿no?, esos méritos que hoy la pintan como la Virgen de Guadalupe, como Benito Juárez, ¿no?, una mezcla de todos los simbolismos posibles dentro de la derecha, y que también es esa derecha desesperada, porque incluso alguien como Xóchitl Gálvez ha tenido que ver en la necesidad de llamarse de izquierda, de reconocer los avances dentro de la Cuarta Transformación. Recordemos este mensaje afuera de Palacio Nacional diciendo: yo no quiero quitar las becas, yo no quiero quitar, al contrario, ¿no?, quiero fortalecer una contradicción de tal nivel que yo espero que, pues, dentro de esta alfabetización política, en donde además hemos visto los números, donde la gente hoy se asume de izquierda, ¿no? O sea, realmente una cosa son los grandes titulares, otra cosa es lo que realmente está pasando en este país, con un gobierno con 60% de aprobación, que está al tanto, ¿no?, con una mañanera, una conferencia matutina que la gente está rebasando incluso récords, ¿no?, de visualizaciones. Entonces yo esperaría que, pues, también este sea un llamado, ¿no?, para que sigamos haciendo más periodismo, para que la gente también siga suscribiéndose a nuestro canal en YouTube y que, pues, sigamos dando esta batalla mediática. Pues ahí está, y hablando de contradicciones, otra más, pero eso ya será materia de otro episodio, pues esta figura que están intentando vender con Xóchitl Gálvez, que hablaría de un cierto perfil de gobierno o de defensa de ciertas causas, cuando por otro lado, pues ya anunciaron quién está detrás de su plan de gobierno, y es este personaje, José Ángel Gurría, que vamos a hablar ya muy detalladamente de él y de quienes están detrás de él también en un próximo episodio. Por lo pronto nos despedimos, somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Este fue otro episodio de ENRE. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.